Nuestro invitado Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y coordinador del Observatorio Legislativo. Alguien me decía, pero este es un tema de los que se toca cotidianamente en el noticiero de la mañana, en Primera Impresión, es un tema de la agenda política. Este es un tema que tiene que ver con todos. Yo creo que tenemos que comenzar a revivir la idea de que estas son temáticas que no están al margen de nuestro interés, del espectro de temas que deberían ser de un compromiso permanente de atención y de concentración, porque esto tiene que ver con darle forma, darle vida, darle materialidad a la idea de la democracia, que es, y la clave está en esto precisamente, en prestar atención a estos temas. Existe en este momento ya un proceso en marcha para la elección y la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Y esto se está haciendo sobre la base de algunos requisitos impuestos por el Consejo Nacional Electoral. Sobre ellos hay serios cuestionamientos. Organizaciones ciudadanas, no necesariamente de expertos, estamos hablando de observadores ciudadanos comprometidos, atentos con estas temáticas, están cuestionando los requisitos alrededor de este proceso. Sobre eso vamos a hablar con Marcelo Espinel. Gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las principales observaciones? Al menos, desde esta entidad u organización que integra a nuestro invitado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Eduardo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Para nosotros es un gusto poder estar aquí y compartir con la ciudadanía lo que tú correctamente mencionas. Información al respecto de un acto democrático que se está realizando en este momento, un acto electoral, un acto político que de una u otra manera nos concierne a todos los ciudadanos. Como antecedente, pues precisamente en la pasada consulta popular, el presidente de la República propuso a todos los ciudadanos que se expresen al respecto de si es que estaban de acuerdo en que los siguientes consejeros de participación ciudadana y control social sean electos a través del voto. Es decir, ya no a través de concursos de méritos y oposición como fueron designados los consejeros de participación ciudadana de los últimos 2 periodos. A partir de esto se produjo algo que fue que, como los ciudadanos votaron favorablemente a esta propuesta del presidente de la República, se realizó una reforma en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estableciendo un sinnúmero de requisitos y un nuevo procedimiento para esta elección. Frente a la aprobación de esta ley, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además de la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos, Fundación Esquel y Fundación Participación Ciudadana, presentamos una acción de inconstitucionalidad frente a esta ley. Acción que ya fue presentada hace más de 3 meses y que lastimosamente la Corte Constitucional no ha dado trámite, no se ha pronunciado y respetando claramente el plazo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, ¿esto tiene alguna explicación el hecho de que la Corte Constitucional todavía no haya respondido esta demanda? No es un caso nuevo. O analizado mejor. No es un caso nuevo. Recuerdo también que dentro de mi ejercicio profesional, en conjunto con otros colegas, presentamos hace más de 5 años ya una acción de inconstitucionalidad frente a un decreto ejecutivo emitido por el presidente Correa, expresidente Correa, que vulneraba la libertad de asociación de los ciudadanos y la Corte jamás se pronunció. Ahora, creo que la Corte se ha caracterizado por eso. Pero la Corte debe, tiene un plazo, tiene un tiempo. ¿Cuál es? El plazo para que precisamente convoque a la audiencia y que dé conocimiento de la causa era de 15 días. ¿Y dónde consta esta disposición? Está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es un plazo que siempre ha sido respetado por la Corte Constitucional, no solo en esta causa, en un sinnúmero de causas. Como vemos, últimamente la Corte Constitucional anda pronunciándose sobre distintos casos, algo que tal vez no lo hizo durante los últimos años previos, llamémoslo así, al proceso de evaluación y posible cese que ha iniciado el Consejo Transitorio. Sin embargo, a pesar de este pronunciamiento, más bien de esta falta de pronunciamiento, pues como tú bien mencionabas, el Consejo Nacional Electoral ha iniciado el proceso para receptar las posibles candidaturas de este Consejo de Participación Ciudadana. Con un reglamento que está siendo cuestionado. Y que es un reglamento que de hecho responde
a la ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, este es un proceso que viene viciado no desde el Consejo Nacional Electoral, sino desde la Asamblea Nacional cuando aprueba esta normativa. A ver, ¿cuáles son los peros? Para ponerlo en cristiano, ¿qué es lo que no es admisible desde el punto de vista de ustedes? Bueno, hay varios artículos y hay algunos que tal vez nos guste o no nos guste, pues vulneran derechos fundamentales. Tal vez uno de los que más se ha hablado dentro de las organizaciones sociales es que se está exigiendo un título de tercer nivel para poder ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es un clamor ciudadano que queremos representantes mucho más preparados, pero el hecho de colocar este requisito vulnera claramente el derecho consagrado en la Constitución de elegir y ser elegidos, además de que se está estableciendo este requisito únicamente para los candidatos de este Consejo. Sin embargo, para otras instituciones, para la Asamblea, para la Presidencia, no existe este requisito. No existe, claro, lo cual constituye una clara discriminación. Pero más allá de eso, a ver, la pregunta, ¿cuántos ciudadanos ecuatorianos tendrán título de tercer nivel? Exactamente, a pesar de los avances que pudieron haber existido en el anterior gobierno al respecto de tratar de garantizar el acceso a la educación universitaria sigue siendo un privilegio. De tal manera que lograríamos de esta manera que el Consejo de Participación Ciudadana sea integrado por esta élite que logró cada acceder, 10. por supuesto, que logró acceder a esta educación universitaria, que seguramente no superará el 15% de la población. En ese sentido, deberíamos cambiarle el nombre al Consejo y que ya no sea un Consejo de Participación Ciudadana, sino un Consejo de Participación Profesional. Creo que sí es necesario regresar a ver que el Ecuador ha suscrito y ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que se establece claramente este derecho a elegir y ser elegidos y que es aplicable para todos. Y que está siendo vulnerado. Por supuesto que sí. Sí, es grave, sin duda alguna es grave, porque no existe justificación para esto. Y como dice nuestro invitado, no aplica en otros casos. Por ejemplo, se puede ser elegido diputado sin un título de tercer nivel. Presidente de la República, alcalde, Presidente de la concejal. República, sin un título de tercer nivel. Sin embargo, para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este es un requisito. Es ciertamente insostenible y ciertamente inaceptable. Y también creo que hay que mencionar algo. Esto fue un requisito que no fue aprobado dentro de la consulta popular. Los asambleístas lo incluyeron bajo el argumento de que de esta manera se puede disminuir el número de candidatos que se puedan presentar al Consejo de Participación. Entonces el objetivo era facilitarles la elección. Por supuesto que sí, porque claro, el sistema que se propuso es una emulación del sistema de elección de jueces en Bolivia, en el cual llegaron a haber más de 600 candidatos. Entonces pongámonos en el lugar del ciudadano, cuando tú te enfrentas a una papeleta electoral que va a parecer realmente una sábana con tantos candidatos, va a deslegitimar el ejercicio democrático. Pero también con ese criterio podrían, no sé, excluir a los ciudadanos que midan menos de 1,50 m, digamos. Y de hecho hay una gran cantidad de criterios que estuvieron orientadas a limitar el número de candidatos, pero también una gran cantidad de criterios, Eduardo, que son extremadamente subjetivos, que otorgan una amplia discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral para que de esa manera determine quiénes pueden ser o quiénes no pueden ser candidatos. Por ejemplo, uno de los requisitos es acreditar probidad notoria y reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos. ¿Y esto quién lo certifica? Exactamente. Tiene que certificarse de acuerdo al instructivo del CNE mediante una declaración juramentada, o en este caso 2 declaraciones juramentadas, ya sea por personas naturales o jurídicas, que puedan certificar esta probidad notoria. ¿Pero quiénes pueden certificar probidad notoria? Y también hay una cuestión adicional. Si es que nosotros analizamos, podríamos decir que una declaración juramentada de Pepito Pérez tiene mayor validez que una declaración juramentada de Juan Pérez, porque no se establecen precisamente los requisitos. Puede ser que más valga una declaración juramentada de una persona jurídica que está en el negocio de la comunicación que otra que esté en el negocio de la comercialización de alimentos. Entonces realmente no lo sabemos, o inclusive un poco más allá. Se habla de que los individuos que tengan el interés de participar de este proceso electoral deben acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, pero adicionalmente que tengan un reconocido prestigio
que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. O sea, seguimos con las subjetividades. Aquello puede significar cualquier cosa. El día de mañana puede ser que un ciudadano en todo su derecho, que ha hecho activismo por defensa de los derechos LGBTI en los últimos 10 años, se postula como candidato y el instructivo establece que cualquier ciudadano puede impugnar esa candidatura. Y el ciudadano que le impugna podrá decir, no, el individuo estuvo defendiendo derechos LGBTI, no es una defensa del interés general, sino de un grupo minúsculo de la sociedad a su criterio, y de esa manera tratar de deslegitimar esa candidatura. Entonces estamos estableciendo parámetros muy amplios que pueden dar como resultado un direccionamiento en quienes veamos dentro de las papeletas, los ciudadanos que queremos elegir este consejo, que se pretende sea independiente para tratar de no repetir lo sucedido en años pasados. Ahora, ya comienzan a circular algunas ideas respetables, por cierto, son opiniones respetables, que señalan que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería desaparecer. Hay quienes postulan esta idea, inclusive lo ha dicho Pablo Dávila, uno de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que no encuentra fundamento para la supervivencia de esta institución, que claro, por supuesto, para desaparecer aquello demandaría de un proceso digamos, de reforma constitucional, ¿no? Más allá de entrar en esa discusión, ¿cómo debería hacerse? ¿En virtud de qué procedimientos? Yo pregunto, toda esta discrecionalidad, toda esta ambigüedad en los reglamentos para la designación de futuros definitivos miembros, ¿no va en la misma línea? En la línea de conspirar contra la solidez y la consistencia de una institución a la que finalmente los ecuatorianos le hemos confiado, habría que decir, la sagrada tarea de profundizar la democracia. Mira, yo creo, y esta es una posición personal, coincido ahí con el consejero Dávila, creo que es necesario volver a la lógica tradicional de control de poderes. Creo que otorgar al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar a las máximas autoridades del país es creer que siempre vamos a tener un consejo integrado por los individuos con la mayor legitimidad, capacidad y honestidad. Y eso creo que es un ejercicio muy complejo. Creo que pecamos de ingenuos y pensamos que va a ser así. Creo yo que la Asamblea Nacional, al tener esta naturaleza representativa, es precisamente quien debe escoger a las mayores autoridades propuestas por parte del Ejecutivo, que entra dentro de esta lógica tradicional de control de poderes. Porque inclusive, lastimosamente, el nuevo sistema propuesto por el presidente Moreno y que ahora se encuentra establecido en la ley, además de estas subjetividades, está vulnerando, por ejemplo, el derecho al voto, Eduardo. Establece que la papeleta tendrá tendrá una lista de hombres, una lista de mujeres y una lista de representantes de nacionalidades, así como representantes del extranjero. Y los ciudadanos debemos votar por 3 hombres, 3 mujeres. ¿Qué lógica tiene esto? Pero no se entiende. Están mezclando los géneros con el origen étnico. Adicionalmente, el lugar en donde vives. ¿Qué sucede si es que un ecuatoriano, en pleno ejercicio de su derecho al voto, considera que el Consejo tiene que estar integrado por 7 mujeres, porque considera que son las 7 más capaces? No, el sistema le obliga a que tiene que escoger 3 hombres, 3 mujeres y un representante del exterior. Bueno, nos enfrentamos aquí a la constatación de que estamos frente a planteamientos insostenibles que carecen de toda solidez, de toda sensatez y conexión con la realidad. Y que muy probablemente darán al traste con cualquier proceso que devenga de la aplicación de estas ideas. Pero mi pregunta es, ¿dónde surgió todo esto? ¿Cuándo se configuró esta propuesta de requisitos? Bueno, el 80% de los requisitos establecidos en la ley provinieron precisamente de la consulta popular. En el anexo de la pregunta, se me va ahorita, creo que era la pregunta número 3, se establecían precisamente cuáles eran las reformas normativas que se iban a hacer en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, debemos preguntarnos si es que dentro de este ejercicio de democracia directa del cual participamos los ciudadanos, ¿qué porcentajes de los ciudadanos leyeron precisamente los anexos de esta pregunta? Porque esta cantidad de criterios subjetivos ya estaban incluidos en el anexo y han dado como resultado precisamente esto, ¿no? Por otro lado,
Y dentro de estos requisitos que han sido acoplados por parte de la consulta y ampliados también, por ejemplo, una franca preocupación mía es cómo va a ser el proceso de campaña. Porque estos candidatos a consejeros tendrán que hacer una campaña a nivel nacional, entiéndase. El Consejo Nacional Electoral indicó que será una campaña austera de aproximadamente $30,000 para cada uno de los candidatos. Ellos no pueden recibir financiamiento privado, algo que me parece correcto, y que únicamente el CNE, a través de spots publicitarios, aproximadamente uno al día para cada candidato, se aspira que sean 200 o se espera que sean 200, difundirá el perfil y las propuestas de cada candidato. ¿Qué propuestas? Esa es mi preocupación precisamente, Eduardo, porque esto nos va a dar como resultado tal vez una suerte de populismo cívico en la que los candidatos digan, si usted vota por mí, yo voy a escoger que el fiscal Pepe Pérez ahora sea el nuevo fiscal general del Estado. Y ese no debe ser el proceso para escoger a las autoridades de control más importantes del país. Los consejeros de participación ciudadana, de hecho, no deberían tener propuestas, sino que únicamente deberían limitarse a cumplir lo establecido en la Constitución y la ley que rige a su institución. Menudo problema el que tenemos los ecuatorianos frente a a los temas que estamos abordando en este diálogo. Un oyente reflexiona respecto de si será mejor escoger a personas que no tengan vínculos con partidos políticos. De hecho, sí, eso fue un aspecto positivo que se colocó dentro de las prohibiciones para los candidatos. No pueden ser candidatos aquellos que en los últimos 5 años hayan ejercido un cargo de elección popular y también aquellos que en los últimos 10 años al menos hayan sido militantes o directivos de organizaciones políticas. Otra de las prohibiciones, que fue una de las observaciones que realizó nuestra fundación en la comisión que trató el proyecto y que fue acogida afortunadamente, es la prohibición de que aquellos que tengan una cercanía tanto por afinidad o por consanguinidad con las autoridades actuales de las entidades de control o sus asesores en un nivel jerárquico superior no pueden ser candidatos. Lo que se está tratando de evitar es este ejercicio llamado tú me eliges, yo te elijo. De tal manera que de esa manera tratamos de limitar los conflictos de intereses. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones que existen, creemos que fueron acertadamente incluidas, pero también existen estos otros requisitos que son netamente discrecionales y que podrían dar como resultado otro consejo de participación ciudadana que tal vez no esté integrado por quienes realmente sean tal vez los más capacitados, los más idóneos y que den por resultado autoridades de control que sean cercanos a ciertos intereses. Pero peor aún, cuyo origen se base en la discriminación e inconstitucionalidad. Gracias a Marcelo Espinel, abogado, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, coordinador del Observatorio Legislativo. El tema sigue abierto. Por supuesto, Eduardo, y para nosotros será un gusto poder acompañarte a ti y a la ciudadanía a través de estos espacios.